Él siempre fue el tipo de persona que se integraba sin esfuerzo en las fiestas y reuniones. Su presencia era tan discreta que parecía un cuadro olvidado en la pared. Sin embargo, aquellos que realmente lo conocían sabían que detrás de su silencio había una profundidad rara y fascinante. Hablaba poco, pero cuando abría la boca, sus palabras eran precisas, como el impecable mecanismo de un reloj suizo. Ella, en cambio, era completamente diferente. Donde él observaba, ella actuaba. Donde él pensaba, ella hablaba. Su energía era viva y su presencia magnética, acompañada de palabras que irradiaban intensidad. Cuando sus caminos se cruzaron, parecía como si el universo hubiera decidido equilibrar su caos con su serenidad. El encuentro ocurrió en una librería. Ella buscaba una novela llamativa, mientras él leía tranquilamente, inmune al bullicio a su alrededor. En un momento de descuido, ella golpeó su silla y derribó los libros que él había organizado con cuidado. Él solo le dio una sonrisa, recogió los libros y volvió tranquilamente a la lectura como si nada hubiera pasado. Para ella, esa sonrisa parecía un desafío. No hubo disculpas ni palabras amables. Él simplemente regresó a su mundo silencioso, como si su presencia no hubiera tenido ningún impacto. Eso la irritó profundamente, no por orgullo, sino porque hasta ese momento nadie había resistido la fuerza de su energía. Decidida como era, tomó una decisión. Él hablaría. No se limitaba a palabras triviales, sino que de alguna manera sentía la necesidad de compartir sus pensamientos, sus sueños y, sobre todo, lo que sentía por ella. Ese deseo se transformó en un objetivo. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía superar la barrera invisible entre ellos. Los encuentros comenzaron a ocurrir de manera espontánea, en el café al que siempre iba los martes, en el parque que visitaba al final de las tardes. Siempre parecía ser una coincidencia, pero allí estaba ella, iniciando la conversación. Él era educado, incluso amable, pero sus respuestas siempre eran breves, como si ofreciera lo mínimo necesario. Eso la atraía y la frustraba al mismo tiempo. Con el tiempo, notó algo extraño. Aunque él hablaba poco, parecía saber todo sobre ella, sus gustos, sus miedos, incluso las historias que contaba sin darse cuenta. Escuchaba con una profunda atención, captando cada detalle. Eso la fascinaba, pero también la inquietaba. Sabía tanto sobre ella, pero aún no lograba entender qué pasaba por su cabeza. Un día, ella se cansó de esperar. Decidió confrontarlo. ¿Por qué nunca hablas de ti mismo? Nunca expresas lo que sientes. ¿Cómo puedes esperar que alguien te entienda así? Él la miró con la calma de siempre. No todo debe ser dicho para ser comprendido. A veces lo que realmente importa está en las palabras que no se dicen. Sus palabras la irritaron profundamente. Parecía un juego de acertijos, un enigma sin resolver. Decidida, se retiró, convencida de que nadie podía vivir tras un muro de silencio. Los siguientes meses fueron difíciles. Ella trataba de seguir adelante, pero algo faltaba, algo que no podía describir. Otros hombres eran amables, hablaban constantemente, pero ninguno parecía escuchar como él, ni entenderla en el silencio. El vacío dentro de ella crecía. Con el tiempo, empezó a entender que su silencio no era un obstáculo, sino una oportunidad para desafiarla a mirarse a sí misma. En una tarde lluviosa, lo vio de nuevo. Estaba sentado solo en un banco, donde ella solía caminar. Parecía el mismo, pero algo en sus ojos era diferente. Parecía estar esperando algo. Sin pensarlo, se acercó a él. Él la miró y habló por primera vez, sin que ella hubiera preguntado. Sabía que volverías. He esperado en silencio porque sabía que si volvías, lo harías por tu propia voluntad, no por presión.
Eso la desarmó. Por primera vez se dio cuenta de que su silencio no estaba vacío. Era una elección para escuchar, observar, dar espacio para que ella encontrara sus propias respuestas. Hablaron durante horas, pero fue en el silencio entre las palabras donde encontró lo que siempre había estado buscando. La certeza de que había sido escuchada, entendida y, lo más importante, aceptada. Él no tenía que hablar para demostrarle que la amaba. Ella lo sabía. Su silencio no estaba vacío, sino que era un espacio donde las verdades más profundas podían ser comprendidas. Como dice en Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. El silencio no es ausencia, sino un espacio para la reflexión y la comprensión. Cuando estamos dispuestos a escuchar, tiene el poder de transformar y enseñar. Moral de la historia. A veces, el silencio puede parecer una carga pesada. Vivimos en una sociedad inundada de palabras, ruidos y opiniones, donde a menudo nos acostumbramos a llenar el vacío con cualquier ruido, como si el silencio fuera algo a temer. Sin embargo, el silencio posee un poder transformador que muchos no perciben. No es ausencia, sino presencia. No es falta, sino abundancia. Cuando nos permitimos el silencio, encontramos nuestro verdadero ser. Si ralentizamos la búsqueda de respuestas rápidas y apagamos las voces a nuestro alrededor, podemos reconocer que dentro de nosotros hay algo esperando atención. Ese algo podría ser la voz de Dios llamándonos a reflexionar sobre verdades que a menudo ignoramos. Aunque las palabras tienen su valor, a menudo crean más confusión que claridad. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces intentaste explicar algo y las palabras no fueron suficientes? ¿O cuántas veces algo dicho, en lugar de ayudar, empeoró la situación? Hay momentos en los que la sabiduría está en el silencio, no por debilidad, sino por conocimiento. La Biblia nos enseña que en la multitud de palabras no falta la transgresión, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. El silencio es una herramienta de protección, un espacio para reflexionar antes de actuar o hablar. No es pasividad, sino una elección activa de buscar comprensión antes de responder, de reflexionar antes de tomar decisiones. Hay un gran poder en escuchar, más que en hablar. Cuando decidimos verdaderamente escuchar, no solo las palabras de los demás, sino también los susurros internos de nuestro corazón, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Percibimos matices que antes pasaban desapercibidos, entendemos mejor a las personas y encontramos paz en situaciones que antes nos perturbaban. El silencio es, sin duda, sabiduría. Nos permite ver más allá de la superficie. Al alejarnos del ruido externo, nos conectamos con la única voz que realmente importa, la de Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esta es una invitación a detenerse, respirar y confiar. Pero el silencio también es una fuerza. Hablar es fácil, reaccionar impulsivamente es sencillo, pero mantenerse tranquilo, controlar la palabra y confiar en que el tiempo traerá las respuestas requiere más. El silencio puede ser una manifestación de dominio propio, de autodisciplina, los frutos del Espíritu Santo, como nos enseña Gálatas 5:22-23. En todos los aspectos de la vida, ya sea en relaciones personales o en momentos difíciles, el silencio puede ser una herramienta poderosa. Crea un espacio para que los demás revelen sus verdades y para que usted mismo pueda descubrir más sobre sí mismo. A menudo encontramos precisamente en los momentos de silencio las respuestas que tanto buscamos. Si hoy siente la necesidad de reaccionar, hablar o justificarse, pregúntese, ¿es esto realmente necesario? ¿O el silencio traerá más paz y claridad?
Recuerde que, al guardar silencio, obtiene la ventaja de observar y comprender mejor la situación antes de actuar. El silencio no es ausencia, sino preparación. También es un acto de humildad, reconocer que no tenemos todas las respuestas y confiar en que el tiempo y Dios, incluso en el silencio, pueden enseñarnos, es una de las mayores expresiones de sabiduría. El silencio es un acto de fe. Incluso un tonto es llamado sabio cuando guarda silencio, como se menciona en Proverbios 17:28. ¿Y qué podemos decir de aquellos que usan el silencio como un arma? Aquellos que ignoran, que eligen no responder para herir o manipular los sentimientos de los demás. En esos momentos es importante recordar, su silencio no refleja quién es usted. No se pierda tratando de llenar el vacío que otros han dejado. Aproveche este momento para crecer, fortalecer su esencia y reconocer que su valor no depende de la atención o aprobación de los demás. El silencio no debe considerarse como un final, sino como un camino que puede ser explorado. No es algo de lo que deba tener miedo, sino algo que debe aceptar. Aprenda a escuchar el silencio, a respetarlo, y lo que es aún más importante, a utilizarlo como una poderosa herramienta para acercarse a Dios, comprender a los demás y encontrar su verdadera fuerza. Confíe en el proceso. Al elegir el silencio, crea un espacio para que Dios hable, para que la vida se revele y para que reconozca que lo que realmente importa no tiene que ser ruidoso. El poder del silencio radica en su capacidad para transformar lo que parece vacío en algo lleno de sabiduría y significado. Si le ha gustado esto, deje un comentario sobre lo que más ha tocado su corazón. Le dé like al video, suscríbase al canal y compártalo con sus amigos y familiares. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos.